El próximo conferencista es el doctor Rodrigo Kikuchi. El doctor Rodrigo Kikuchi es cirujano vascular y endovascular, miembro de la Sociedad Brasilera de Cirugía Vascular y coordinador del departamento, no sabía que existía, de enfermedades venosas de dicha sociedad. Rodrigo, bienvenido. El doctor Rodrigo nos va a hablar sobre si se operan las varices o se está operando el reflujo. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Voy a hablar un español. He llegado ahorita mismo de Brasil, entonces estoy un poco con sueño, un poco cansado, pero vamos a hablar de si operamos las varices o el reflujo. Es como preguntar si el huevo o el pollo vino primero. Esos son mis conflictos de interés. ¿Qué es reflujo? Hay diferentes análisis dependiendo de la sociedad, pero un flujo de sangre retrógrado de más de 0.5 segundos es considerado un reflujo. Y si miramos los guidelines, la recomendación es, si hay reflujo y hay síntomas, tiene que hacer un tratamiento invasivo, no más un tratamiento conservador. Porque es un mejor riesgo, beneficio y rentabilidad. Porque si mantener un tratamiento conservador por todo el tiempo, por toda la vida, con un reflujo sintomático, no es costo efectivo. Entonces, la primera consideración es, todo reflujo sintomático debe ser operado. Hay varios estudios epidemiológicos que intentaron identificar la progresión de la enfermedad venosa. Uno, durante un periodo de seguimiento de más de 13 años, en torno de 56-57% de todos los pacientes con insuficiencia venosa crónica mostraron progresión de la enfermedad, de un CAPC más bajo hacia un CAPC más alto. Y una alta proporción de CAPC2 se desarrollan hasta CAPC más avanzados. Hay muchos factores de riesgos, pero esos no son tan claros. Lo que sabemos es la obesidad, cuando hay un reflujo troncular de la sáfena, cuando hay cambios de piel, esos son los pacientes que tienen más riesgos de cambiar de CAP para CAP más avanzados. Entonces, la segunda consideración es, mismo clasificación de CAPC bajo, se puede avanzar hasta CAPCs de 5 hasta la ulcerativa. Lo calibre de la vena tiene importancia para nosotros decidirnos si vamos a operarla con el reflujo. Hubieron varias tentativas de hacer el calibre y la cuantificación del reflujo, pero se llegó que las venas más grandes que 7.3 muy probablemente tendrán reflujo importante. Entonces, la tercera consideración es, venas con reflujo y calibre de más de 7.3 son generalmente de repercusión hemodinámica. Una de las razones que podríamos hacer una operación de reflujo de sáfena es prevenir la progresión o prevenir el aparecimiento de una ulcerativa. Pero eso no se puede hacer con certeza, porque no se sabe cuáles son las venas que van a desarrollar una ulcerativa. Entonces, no se puede identificar correctamente la vena, entonces no se hace una cirugía preventiva de desarrollo de la enfermedad venosa. Ese estudio fue acerca de la duración del reflujo y hicieron 3 métodos para la pesquisa del reflujo, que están listados acá. Y
lo que se vieron que mismo pacientes asintomáticos presentan reflujo. Muy bien, la presencia del reflujo, entonces no liga a la presencia de síntomas. Y finalmente, hay como saber cuáles son los síntomas que llevan a nosotros a ter la certeza que son síntomas de la enfermedad venosa. Mira que no hubo correlación de los síntomas presentados con lo que presentaba lo duplex ultrasound, duplex scan. Entonces, la insuficiencia venosa puede coexistir con otras afecciones que pueden promover dolor, edema, y no todavía son repercusión de la enfermedad venosa. Entonces, es muy difícil identificar correctamente cuáles son los síntomas que son realmente de las enfermedades venosas. Entonces, todo reflujo sintomático debería ser operado, pero los síntomas no tienen correlación con el reflujo. Entonces, no podemos operar solamente el reflujo. Y el SEAP tiene diversos límites. Por ejemplo, SEAP-C1 se aplica a telangiectasias y venas reticulares, pero hoy nosotros sabemos que hay síntomas de pacientes con SEAP-C1. SEAP-C2 son todas las varicosidades, pero no hay correlación con síntomas ni con el tamaño. Y cualquier edema asociada a varicosidades se considera SEAP-C3, pero el edema puede venir de otra patología que no la enfermedad venosa. Hacia casos más avanzados con asociación de linfedema, también no hay una clasificación en el SEAP. Incluso si hay reflujo en la sáfena y no hay síntomas, esos pacientes son clasificados en el SEAP-C0. Mira entonces que la clasificación clínica de SEAP no tiene relación con la intensidad de la enfermedad venosa. Pero hay sí una serie de indicaciones por qué deberíamos operar las varicosidades, las varices. Desde un motivo estético hacia la progresión de la enfermedad. Pero la indicación de operar las varices y cuáles varices son variadas y no son claras ni objetivas. Y hay dos teorías de formación de la progresión de la enfermedad venosa y del reflujo. La primera que todos nosotros conocemos es la teoría descendente. Hay una incompetencia de la junción de la vena sáfena y la vena femoral, y entonces hay el reflujo. La otra teoría es la teoría ascendente, donde la enfermedad venosa empieza pelas varices y no pela insuficiencia de la junción de la sáfena con la vena femoral. Entonces, para estos casos, hay dos tipos de cirugías de preservación de safena. La primera, la TIVA, y la segunda, el ASVAL. Los dos de Europa. El TIVA es como una restauración hemodinámica. Eso es un ejemplo de TIVA. Mira que cuando hay un reflujo de la junción safeno-femoral, hace una ligadura acá y después se retira lo reservatorio venoso de la pierna, o sea, se retira las varices y no se importa con este reflujo porque eso es drenado para una vena perforante y después
pelo sistema venoso profundo hacia arriba. Y hay una serie de estudios que hablan que Chiva es una buena opción de preservación de esa vena, mismo manteniendo el reflujo y haciendo la operación solamente en las varices. Son seguimientos incluso de 10 años con menos recurrencia varicosa en comparación con el stripping. Puede pasar. Pero la técnica Chiva hay muchos puntos débiles, como una teoría muy rígida. Eso es mi familia. Estamos en Japón en el último enero. Entonces, Chiva hay muchos puntos débiles, como la teoría rígida, y también no es tan simple de entender. Hay una dificultad técnica de hacer la cirugía Chiva. Entonces, ¿podríamos operar las varices solamente baseada en la Chiva? Hay una recomendación, la recomendación 54 de la Sociedad Europea, pero solamente ejecutada por grupos experimentados en Chiva, solamente con expertos en Chiva. Si no son expertos en Chiva, no se debe hacer Chiva. Incluso la recomendación son para grupos que solamente operan por Chiva, ninguna otra técnica. Entonces, siguiendo la teoría ascendente, la fisiopatología de la enfermedad venosa, sí se podría hacer Chiva, pero solamente por grupos experimentados. Y la técnica Aswald. Esto también es baseado en la teoría ascendente, pero es muy más fácil de entender. ¿Qué hacemos? Solamente entendemos que las varices son la causa del problema hemodinámico, entonces todo el tratamiento es enfocado en el depósito varicoso de las piernas, haciendo la erradicación de todas las varices que hay en la pierna. Pero no es para todos, hay una selección muy rígida de pacientes que se pueden hacer Aswald. Y hay criterios hemodinámicos y también criterios clínicos para eso. Si nosotros vamos y hacemos lo que tiene la recomendación de Aswald, se puede en una necesidad futura incluso hacer ablación o stripping en una safena con reflujo. Por ejemplo, en el primer momento hacemos el tratamiento de las varices, pero 5 o 10 años después el paciente mantiene el reflujo y ese reflujo es sintomático. En esa situación sí podemos hacer la ablación o el stripping, porque con Chiva, si hace el Chiva, se imposibilita cualquier otra opción de tratamiento quirúrgico. Y los resultados de Aswald son muy buenos en mejora del reflujo, también en mejora sintomática y en mejora estética. Hay muy buenos resultados por Dr. Pitaluga con el Aswald. Pero hay algunos puntos débiles, como indicaciones limitadas. También solamente el Dr. Pitaluga hace eso rotineramente, no hay otras personas en el mundo que hacen rotineramente. Yo hago en algunos casos específicos. Y hay muchos puntos fuertes, como es fácil de entender, se puede hacer de forma ambulatorial y también hay permisión de hacer otra técnica que no solamente Aswald. Entonces, ¿podríamos operar solamente las varices con Aswald? Sí, hay una recomendación, la recomendación 53, que sí se puede, pero solamente en pacientes seleccionados. Entonces, la cuarta consideración, si operamos o no las varices,
Siguiendo la teoría ascendente, la ASVO puede ser realizada, pero solamente en pacientes seleccionados. Entonces, no hay como operar solamente las varices en todas las situaciones. Muy bien, hoy hay muchas técnicas disponibles para nosotros en la flebología. Esta es mi oficina en São Paulo. Pero no es porque hoy nosotros hacemos el tratamiento con menos invasividad que la indicación de tratamiento ha cambiado. Y lo que debemos hacer es llevar en cuenta la particularidad de cada paciente, de cada caso, porque la enfermedad venosa es todavía una enfermedad benigna, entonces no hay que operar todo lo que se aparece. Entonces la decisión tiene que ser individualizada. Eso es el tratamiento a la carte. Lo que pasa es que, dependiendo de la motivación del paciente, del examen clínico, nosotros tenemos un objetivo de tratamiento. Con una investigación radiológica, nosotros tenemos las posibilidades técnicas y las técnicas disponibles para hacer el tratamiento de acuerdo con el objetivo. Y finalmente, llegamos a las posibilidades terapéuticas. Eso es la forma de decisión para nosotros tratarmos la enfermedad venosa. Entonces, por ejemplo, si nosotros sabemos que hay un reflujo y hay síntomas que son nítidamente relacionados a ese reflujo, tenemos que hacer la corrección del reflujo. Entonces, en esa situación sí se puede operar el reflujo. Entonces, la decisión de tratar o no el reflujo se depende de muchas variables. Por eso, la obligación de nosotros es conocer nuestro paciente, lo que motiva el tratamiento, cómo nosotros vamos a hacer el seguimiento de ese paciente. Otro caso, una mujer, 34 años, con eso dúplex. Y lo que hago yo, la prueba de reversibilidad, hago la presión en la varicosidad y nuevamente el test de dúplex. Y eso mejora. Entonces, aquí sí se puede operar solamente las varices por la técnica Alsvan. Eso hoy es muy comentado en el mundo, se llama decisión médica compartida o medical decision making, shared decision making. Para hacer eso, nosotros tenemos que asegurar a los pacientes que no hay certeza en la medicina y todo el tiempo discutir con su paciente cuál es el objetivo del tratamiento, cómo va a ser el seguimiento y la invasividad y todas las posibilidades terapéuticas. Entonces hoy lo flebologista que hace solamente stripping, creo que tiene que empezar a aprender otras técnicas como las termoablativas, la espuma. Hoy tenemos el MOCA, que es ablación mecánico-química. Tenemos también la cola. Entonces hay un mundo otro de técnicas que nosotros tenemos que por lo menos conocer. ¿Sí? Entonces, operemos las varices o el reflujo. Ni las varices ni el reflujo. Nosotros operamos el paciente. Eso es la verdadera consideración que nosotros debemos hacer. Muchas gracias. Esos son los cursos que nosotros tenemos en Brasil y mis contactos.